Semblanzas y Bosquejos. Fuertes aplausos para el doctor. Muchas gracias. Señores de la mesa de honor, distinguidas autoridades que nos acompañan, damas y caballeros. Esta es una noche muy significativa para mí. La presentación de mi libro como un regalo para nuestra ciudad, para todos ustedes, cuando estamos a pocas horas de celebrar su aniversario, nuestro aniversario, que nos recuerda el origen de Moquegua como pueblo mestizo, con más de 4 siglos de historia, de experiencia acumulada, reinventada constantemente, que es necesario conocer y difundir a cabalidad. Publicación que se hace gracias a la política cultural de Electrosur, que ha tenido la generosidad de auspiciar el libro que hoy presentamos. A esta empresa, en la persona del presidente del directorio, don Mario Blanco Portugal, le hago llegar mi sincero agradecimiento. Semblanzas y Bosquejos es una antología de artículos que he difundido a lo largo de 30 años en los medios regionales, bien en la prensa o dando charlas y presentaciones de diversa índole que con tanta propiedad ha resumido el historiador Pedro Perano. Como su nombre lo indica, ensayo la semblanza de algunos personajes que han dejado una huella significativa en nuestra sociedad y bosquejo algunos episodios de trascendencia que considero necesario difundir. El tema del libro de alguna manera recoge la inquietud que Porras Barrenechea expresó en la frase: las ciudades existen no solo en la geografía, sino en el espíritu. Ese espíritu es el que buscamos desentrañar, rescatar, transmitir. Es lo que llamamos la identidad de un pueblo, que se consolida en la medida que conocemos su tradición, su alma. Parafraseando a Porras, en Moquegua, la ciudad donde nací, el pasado nos acecha y habla desde todos los rincones, a lo largo y ancho del valle, de un extremo a otro, a la vera del camino, desde los cerros, los mogotes, nos atisban los restos arqueológicos, templos indígenas, huartas, tumbas, geoglifos precolombinos, cuyos misterios empezaron a desentrañarse con las investigaciones de las últimas décadas que enriquecen nuestra historia, la hacen más atractiva. Ellos nos hablan y cuentan de su honorable pasado. Nosotros buscamos que los jóvenes la conozcan, valoren y respeten. Gracias a los trabajos arqueológicos que se realizan hace 3 décadas desde el programa Montisuyo, ahora tenemos un mejor conocimiento de esas culturas prehispánicas. Se tienen inventariados más de 200 sitios arqueológicos solo desde la parte baja del valle hasta Samegua. Hoy, el Cerro Baúl tiene un significado más amplio y real que el relato que nos dejó Garcilaso. Ya sabemos que fue un importante sitio de la cultura guaya, en cuya cima hay una interesante ciudadela que merece ser visitada, sin temor de toparse con el legendario toro y la dicha de tropezar con sus valiosas cadenas. Siempre hay lugar para la imaginación y la leyenda. Lo que no se ha podido precisar y hasta hoy se mantiene en una incertidumbre polémica es si el toro, arrastrando sus cadenas de oro, descendía por Yacango o por Tumilaca. Dejemos a los vecinos de estos lugares que nos despejen la duda.
Los Huari compartieron el valle con los Yahuanaco, que se asentaron en Momo, Chenchen y Tumilaca. Ellos nos dejaron los geoglifos de Corpanto y Chenchen. Le sucedieron los Chiribaya. El terminal terrestre se construyó sobre un sitio Chiribaya. Contemporáneos fueron los estuquinas, a quienes debemos la impresionante andenería que se aprecia arriba de Toraca. Ellos fueron quienes recibieron a los incas en el último tercio del siglo XV. Se ha publicado una diversidad de trabajos sobre estas investigaciones, hechas con el mayor rigor científico. Y esas publicaciones deberían estar en nuestras bibliotecas públicas. Y sobre todo, este milenario pasado puede apreciarse de manera didáctica en el Museo Contisubio, que está aquí a un costado y que todos deberían visitar. A esa historia sumemos la que se inicia con la llegada de los españoles, que vinieron acompañados de la rueda, el olivo, el trigo, la vid, el vino y, por sobre todo, amén de los etcéteras, nos trajeron la escritura. Llegaron los notarios, los escribanos y amanuenses. Gracias a ellos tenemos su testimonio en los protocolos que se resguardan en el archivo. Nuestro archivo fue creado hace 40 años y es uno de los más valiosos y mejor organizados del país, gracias a sus trabajadores. No obstante ello, uno de los más descuidados, sin local propio ni adecuado. A pesar de esas limitaciones, allí pude investigar con la mayor amplitud. Mi reconocimiento para los trabajadores del archivo. Este archivo ha sido la principal fuente que he utilizado para conocer con mayor precisión los años de la colonia, complementada con libros sobre las historias regionales de las ciudades vecinas, porque nuestro pasado es común. Publicaciones de las que no disponemos en nuestras bibliotecas. Esto hace que el trabajo se haga más lento y complicado para el investigador. Uno de los más grandes conocedores de esos documentos fue el cura Juan Antonio Montenegro y Duval. Él nos dejó una docena de gruesos manuscritos en los que recopila las noticias que consideraba de importancia tomadas de esos protocolos. Con una antología de ellos escribe su noticia de Moquegua en 1840. Recién se publica en 1906 en la revista Histórica. De allí la tomé y publiqué en 1992. Libro de 80 páginas que fue donado a las bibliotecas escolares y públicas de todo el departamento. Montenegro, cada dato que ofrece en su noticia lo acompaña de la fuente. Indica el notario, la fecha, precisa hasta el folio de donde toma la nota. He recogido cada una de estas referencias, las he constatado. En algunos casos las amplío, en otras pocas corrijo. Y desde entonces preparo pacientemente la segunda edición profusamente anotada. Algunas de estas notas las incluyo en el libro que hoy presentamos. En otro lado, he dado a conocer una amplia biografía de Montenegro y las características de su obra. La noticia de Moquegua es el primer libro sobre nuestro pasado. Allí da información sobre los primeros viñateros, la relación de las autoridades que tuvo Moquegua en la colonia. En medio de una diversidad de datos, trata sobre la fundación de las dos villas de españoles de Moquegua, la de San Francisco de Esquilache, que hoy conocemos como el Alto de la Villa, y la de Santa Catalina de Guadalcázar de Moquegua. Sobre este tema, relacionado a la fundación española, he ampliado la investigación con la que he encontrado en nuestro archivo.
La he completado con la que ubiqué en otros archivos, Arequipa, Lima, Archivo de Indias, y ello me ha permitido incrementar el conocimiento sobre la Fundación Española de la Villa de Moquegua, pero hasta hoy sigue esquiva el acta de fundación dispuesta por el rey y 4 años después confirmada por el rey. Debemos insistir, seguir buscando en el Archivo General de la Nación, en los de España, en Potosí. Sobre este tema, el de la Fundación Española, me explayo en el libro. Una vez fundada la villa de Santa Catalina de Guadalcázar, se desarrolla de modo indetenible la industria del vino. Un siglo después, la del aguardiente o pisco, como lo conocemos hoy, que tanta fama y fortuna le dieran a Moquegua. Debemos agregar que la historia del vino y de las primeras bodegas fue investigada por la arqueóloga Pudex Rice. Sobre su trabajo en nuestro valle, hace 10 años publicó 2 libros escritos en inglés que aún no han sido traducidos al castellano. Otro hito fundamental en nuestro pasado es la fundación del Colegio San José, 1711, que fue encomendado a los jesuitas porque ellos habían desarrollado los métodos educativos más avanzados en el cristianismo. Gracias a José Hurtado y Chagoyen tuvimos el primer colegio desde Moquegua hasta Tampacá. Los jóvenes de estos pueblos venían aquí a educarse. Y gracias a la bonanza económica, resultado del comercio del vino y del aguardiente, la villa empieza a vivir su época de apogeo. En esta etapa es cuando, además de fundarse el colegio, se funda el Hospital de Belén. Igualmente, el convento de Santa Rosa, que el obispo de ese entonces se lo llevó a la ciudad de Arequipa, donde finalmente se fundó. En 1967, los jesuitas fueron expulsados de todo el reino, se marcharon de Moquegua. Fueron reemplazados por los franciscanos de Propaganda Fide, quienes partieron en misiones a la inhóspita selva llevando el mensaje cristiano. Los informes de sus viajes se conservaban en el archivo del plantel. A la hora de precisar los límites entre el Perú y Bolivia, ambos países consideraban que tenían derecho a la rica zona de Madre de Dios. El Perú, entre los numerosos documentos que presentó, incluyó el archivo del colegio. Gracias a esos informes, se contribuyó a demostrar que esa zona fue descubierta y visitada desde el Perú, es decir, desde Moquegua, desde nuestro colegio. Esa es la razón por la que ese archivo hoy se resguarda en las bóvedas del Ministerio de Relaciones Exteriores, sección Límites con Bolivia. Conseguimos una copia y la donamos a la biblioteca de nuestro colegio, de donde salió. Cuando los franciscanos abandonan Moquegua en 1824, sobre sus bases, Bolívar, en 1825, funda el colegio que hoy en día lleva su nombre. Estamos a 2 años de conmemorar el bicentenario de la etapa bolivariana, de un colegio que tiene más de 3 siglos de historia. De ella incluyo un resumen en el libro. Otra de las etapas que marcan un hito en nuestra historia gira en torno a la independencia. El suelo moqueguano fue escenario de 3 campañas, la de Miller y las 2 cruentas de intermedios. En ellas, nuestra ciudad fue la más sacrificada. Como recompensa, recibió el título de Benemérita a la Patria. Los documentos oficiales de la época empezaban con la frase "en la Benemérita a la Patria ciudad de Moquegua", antigua costumbre que bien merece rescatarse y que vaya acompañada de la ilustración del porqué de su uso. Es en medio de este espacio de tiempo cuando nuestros paisanos juraron
hasta en 3 ocasiones la independencia, tema al que igualmente le dedico una nota. Moquegua, que era el primer productor de vinos y aguardientes en el sur del virreinato, luego de las luchas por la independencia pasa por un sostenido declive que alcanza su punto culminante con la sucesión de desgracias, el cataclismo de 1868, la guerra y su funesta secuela, la introducción de la filoxera que vino en los plantones que se trajeron de Francia, las terribles inundaciones de 1900 seguida de una implacable sequía. A pesar de ello, nuestra ciudad nunca se rindió y seguíamos viviendo la historia por doquier. Se le encontraba en los símbolos heráldicos grabados en las portadas de las casonas señoriales, en las elegantes puertas labradas, cubiertas con una pátina indefinible que suelen adquirir las cosas con el tiempo y que las hace más venerables, o en las artísticas ventanas de fierro forjado. Igualmente, en las tinajas abandonadas en las bodegas rurales, con inscripciones de fechas inmemoriales de cuando interminables caravanas llevaban el vino y el aguardiente a Potosí y retornaban con oro y plata, que permitió a los moqueguanos dorar sus blasones y legarnos una ciudad de singular arquitectura en un estilo que sobrevivió a los terremotos y catástrofes y luchamos por que se conserve. Los caseríos aledaños, diversos sectores del valle, los cerros circundantes, la ciudad entera había sido escenario de las cruentas batallas por la independencia o de aquellas que se libraron en el conflicto del 79, de las numerosas revoluciones que salpicaron las ambiciones republicanas, siempre combatidas por Nieto, Castilla, Mendiburu, dándonos un ejemplo siempre vigente de respeto a la ley. Las continuas algazaras de Piérola en Yacango, en Torata, teniendo a los pobladores como testigos, y muchos paisanos y estudiantes del Colegio de la Libertad como sus entusiastas animadores. Cada lugar, recorrido una y otra vez, suscitaba el comentario de los testigos o de los hijos de los que fueron protagonistas de estos episodios. Narraciones que planteaban más de una interrogante que motivaba a los que escuchábamos a satisfacer la curiosidad que se alimentaba día a día. Curiosidad, sentimiento y entusiasmo que buscamos compartir. El colegio mismo, fundado en 1711, hundía su historia en la leyenda con sus añejas aulas, vetustos pasadizos, misteriosos subterráneos de la época colonial, tesoros escondidos, matizados de mitos renovados en las charlas en cada encuentro social. De la formidable biblioteca del plantel, enriquecida desde su fundación colonial, que nutrió a los Cabellos, Urquieta, Abastos y tantos otros. Moquegua se desprendió de los más valiosos de esos libros, ofreciendo una vez más su cuota de sacrificio al donarlos para el renacimiento de la Biblioteca Nacional luego del incendio de 1943, como lo testimonia el mismo doctor Basadre en sus memorias. Y como lo escuchábamos reiteradamente de nuestros mayores, en justa reciprocidad, buscamos que los documentos que sobre Moquegua resguardan nuestras instituciones tutelares retornen a nuestro archivo en formato digital. Todo inspiraba mitos y leyendas de tiempos lejanos, sin embargo, en cada rincón tan presentes. Luis Alay y Paso Hermán, en una de sus visitas a Moquegua en la década de 1930, la tierra de sus mayores, decía que recorrer por las calles de la ciudad no es pasear, es desarchivar. En efecto, nosotros, repito, vivimos la historia.
Nuestro anhelo es compartirla con las nuevas generaciones, que aprecien la ciudad por lo que ella encierra, que respeten la Huaca porque saben lo que significa, que busquen los libros por lo que ellos enseñan y orientan, que comprendan que el futuro del país se construye sobre los cimientos de nuestro pasado, más sólido cuanto mejor lo conozcamos. Bien dijo Raúl Porras, la historia podrá ser conservadora o retardataria, pero es un índice de civilización. Lo que carece de historia es la barbarie, y la cultura no es, al fin y al cabo, sino la memoria de las generaciones pasadas, más humana y más noble cuanto más vieja. Esa antigua historia es la que buscamos desentrañar y compartirla con ustedes por medio de libros como el que hoy presentamos. Muchas gracias. Con la participación del ingeniero Gustavo Macarte Salas, autor de libros Semblanzas y Bosquejos. Seguidamente tendremos la participación del ingeniero